Bien, seguimos en la continuidad de esta previa, ¿no? De cara a las elecciones primarias del próximo domingo 12 de septiembre. Hoy, en la entrevista que vamos a ver a continuación, nos vamos a meter en la interna del Frente de Todos a nivel provincial, pero para competir en la categoría de precandidatos a diputados nacionales. Nos va a visitar el señor Eduardo Tognoli, quien es actualmente concejal de la ciudad y competirá contra la lista avalada por el gobernador Omar Perotti, que lleva como cabeza a Roberto Mirabella. Ya mismo pasamos a la entrevista con Tognoli. En algún punto hay apatía en la sociedad. ¿Vos ves esta apatía y a qué se lo atribuís? Yo no veo apatía en esta campaña, voy a ser disruptivo en la respuesta. No veo apatía. Yo lo que veo es que hay determinadas preocupaciones que creo que han variado. Hasta hace muy poquito la preocupación central de todos, nuestra, de la población en general, tenía que ver con la salud, la angustia por saber qué iba a pasar con nuestros seres queridos, etcétera. Mi percepción es que la campaña de vacunación generó cierto bálsamo, cierta tranquilidad generalizada, ¿no? El avance de la campaña de vacunación, que a todas luces es evidente. Hay algo que me gusta hacer en las distintas actividades que hacemos, que es preguntarle a los presentes, cuántos se vacunaron. Y en las últimas veces, bueno, todos los que estaban se habían vacunado, ¿no? Eso genera que se traslade la preocupación de la cuestión de la salud a algunas cuestiones que estaban más soterradas, que estaban tapadas en un segundo plano, tercer plano, que tiene que ver con la preocupación por el trabajo, por llegar a fin de mes, etcétera. Mi percepción es que hay mucho interés por trasladar a alguien que uno identifica, ¿no es cierto?, como un funcionario, un legislador, alguien que se está postulando, trasladarle esas preocupaciones. No entiendo, o sea, no relaciono o no veo que lo predominante en la campaña sea la apatía. Sí, seguramente la necesidad de trasladar problemas, ¿no? Y después nos pasa, en el caso particular de nuestro espacio, de nuestra lista, no voy a decir que me pasa tanto a mí, sino mucho más a Agustín Rossi por los niveles de conocimiento, eso es obvio, no lo tengo que decir, que es alguien con algún grado de identificación importante, con un proyecto político, eso está claro, con mucha instalación, eso también es así, o niveles de conocimiento, mejor dicho, que hace que quienes se identifican con ese proyecto político, el de kirchnerismo, Néstor, Cristina, Alberto hoy, de alguna manera lo busquen, ¿no? En el sentido de saludarlo, etcétera. Entonces, por supuesto, eso uno puede decir que es parte de un microclima de la campaña, pero cuando uno tiene determinados niveles de conocimiento, más que un microclima, uno cuando camina a los barrios, por ejemplo, de Rosario, al menos quienes adscriben a ese proyecto político se sienten identificados, se acercan, ¿no? Y con algún grado de fervor incluso. Entonces, no puedo identificar la campaña con la apatía generalizada, ¿no? Incluso hasta la misma puteada, que pues, digo, la contracara de estar muy identificado con un proyecto político es la otra, ¿no? De que quien se siente en las antípodas, por ahí se anima y te ¿no? Enuncia algún insulto, bueno, eso tampoco es apatía. Es fervor por otras ideas, ¿no es cierto? A veces mal tramitado ese fervor, porque nadie tiene por qué insultar al otro en el marco de una campaña electoral. Pero digo, no identifico, no relaciono directamente la campaña con la apatía, sí con la preocupación muy extendida por muchos temas de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo tu lugar de diputado de la Nación puede colaborar o cómo puede llevar adelante, digamos, políticas? Sí, yo parto de la base de que no encuentro una contradicción. Digo, creo que son complementarias los intereses y las perspectivas de mediano y largo plazo de lo que uno conoce como el movimiento obrero organizado más tradicional
y los movimientos sociales, que cada uno a su manera intentan expresar, o desde hace un tiempo le pusieron nombre a un mundo de actividades que también son laborales, con la figura de economía popular, ¿no? ¿Por qué digo que no encuentro que sean contradictorios? Creo que ambos sectores apuntan o piensan en términos de, más allá de particularidades en cada uno de los sectores, de la reconstrucción, de alguna manera, de la unidad de los trabajadores, ¿no? Ni el movimiento obrero, ni los trabajadores formales, ni los movimientos sociales son responsables de la fragmentación del mundo de trabajo, de los trabajadores. Los responsables son las políticas liberales que durante muchos años imperaron en la Argentina y que fragmentaron casi hasta el paroxismo, ¿no es cierto?, el mundo del trabajo, acá y en el mundo, ¿no? Y eso generó distintas capas de trabajadores y que algunos incluso no se han reconocido como tales, más allá de algún caso muy extremo, quizás dentro de la representación gremial de los trabajadores que pueda no considerar eso como parte del mundo de los trabajadores. En general hay un diálogo muy fructífero y muy racional que se expresa en incluso un diálogo muy franco con la posibilidad de incorporación de este mundo de trabajadores que intenta estar organizado de hace un tiempo para acá alrededor de la UTEP, ¿no es cierto?, en la CGT, ¿no? Es un debate abierto que tiene sus tiempos, su proceso, etcétera. Entiendo, y tal es así, digo que esto no es, vos bien lo decías, yo tengo un trabajo muy aceitado en el Consejo Municipal, que es el lugar de 2015 hasta acá donde me toca actuar, con los movimientos sociales y con el movimiento obrero. Y eso también tiene que ver con grados de confianza que se establecen, ¿no? Entonces mi idea es seguir trabajando del Congreso de la Nación, siguiendo esta lógica, buscando los vasos comunicantes, buscando la unidad, y fundamentalmente creo que en este momento y en esta situación crítica que vive la Argentina, esos vasos comunicantes y esa unidad están puestos de que ambos sectores están pensando en reconstruir la Argentina a través del trabajo y a través de la producción. A veces hay un prejuicio instalado, generalmente de quienes menos conocen ese mundo de militancia, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales, con esta idea de que, por ejemplo, los movimientos sociales piensan en seguir sosteniendo un esquema que es el de los planes sociales, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en candidatos de Cambiemos que machacan con esta idea, ¿no? Cambiemos duplicó los planes sociales en la Argentina, hay que decirlo, porque fue la manera a través de la que intentaron apagar el fuego que ellos mismos generaron, ¿no? Y sin embargo, al interior de gobierno, donde hay toda una discusión sobre el tema y toda una discusión sobre cómo se reactiva la actividad económica, nosotros pensamos que tiene que ser, además de la mejora en los indicadores que estamos viendo, nosotros entendemos, digo, en la industria, en la construcción, etcétera, la Argentina necesita poner recursos por abajo para su reconstrucción y para generar trabajo e inclusión social. Recursos que ya está poniendo, pero está poniendo para incluir a través del consumo, muy necesario en momentos como durante el peor momento de la pandemia, donde nadie podía salir a trabajar, la asistencia alimentaria directa, la tarjeta alimentar, un montón de recursos que la nación y las provincias ponen para de alguna manera incluir o evitar que queden excluidos una parte importante de la población, se hace a través del consumo. Nosotros creemos, y ahí introduzco la mirada que tenemos, es que una parte importante de esos recursos, de esa ayuda, debería poder transformarse en ayuda a través del trabajo, generación de trabajo, ¿no es cierto? E incluir no solo a través del consumo, sino a través del trabajo, porque establece otro piso, otro horizonte de vida, ¿no? Esa es una. Y la otra es, en el mismo sentido, convertir la ayuda social, todos esos recursos que el Estado pone, ¿no es cierto?, para sostener a un montón de argentinos y de argentinas para que no caigan de la pobreza a la indigencia, por ejemplo, que pueda ir convirtiéndose en trabajo. Ya se está haciendo en algunos puntos. Doy un ejemplo concreto. El 15% de lo que se sacó en concepto, el Estado obtuvo en concepto de aporte de las grandes fortunas, se está orientando a la urbanización de barrios populares. ¿Esto qué permite? Algo que es lo más obvio. Reconstruir la infraestructura de barrios abandonados a la buena de Dios. Importantísimo. Pero lo más importante, que incluye a miles de jóvenes al trabajo
y los incluye socialmente también, ¿no es cierto? Para nosotros ahí está la clave. Bueno, esto es totalmente compatible con el horizonte que se plantea el movimiento obrero para la Argentina, ¿no es cierto? Me parece que hay vaso comunicante y mi idea es seguir trabajando en esos marcos de construcción de unidad. ¿Cómo ves esta interna que después de ella se saldrá fortalecido o tiende a dividir las aguas y recrear, digamos, nuevas instancias políticas hacia el futuro? Yo parto de la base por la historia reciente del peronismo en la provincia de Santa Fe, de no dramatizar, ¿no es cierto?, el hecho que haya una interna. Básicamente porque en esa historia reciente, que no es la misma que hace 10 años, donde quizás fue más traumático, ¿no es cierto?, la realización de internas, básicamente por la segunda instancia, en las generales, donde no se lograba retener los votos. Bueno, vos recordarás, las dos experiencias últimas, 2017 y 2019, fueron muy positivas. Yo quiero recordar que en el 2017 el peronismo en la provincia de Santa Fe tuvo internas, que fue una excelente decisión tomada en un congreso provincial, donde hubo algunas presiones laterales, etcétera, previo a ese congreso para que no se avanzara en ese sentido, porque quiero recordar que en el 2017 el peronismo en otros distritos, sobre todo el más importante, que es provincia de Buenos Aires, iba en 3 fracciones, por ejemplo, ¿no? Si consideramos que después el grueso de esas fracciones terminamos yendo juntas en la general, entonces fue una buena experiencia, ¿no? Agustín Rossi, Alejandra Rodena, no solo después en la general se sacó la sumatoria de los votos de los dos, sino que se creció. Por supuesto no se ganó, pero entiendo que fue por cuestiones mucho más del marco general, donde Cambiemos de alguna manera seguía siendo como un sello, una topadora, ¿no? En la provincia de Santa Fe, de hecho, llevó un candidato que nadie conocía antes, salvo los santafesinos y algunos, y nadie después registró que se iba haciendo, ¿no? No va en desmedro de Álvaro Cantar, es un análisis objetivo, ¿no? De hecho, ganó. Ahora, yo creo que ganó el sello Cambiemos en ese momento, que venía en alza. Por supuesto que creo que fue una victoria pírrica, porque ahí empezó el comienzo del fin del gobierno, porque se envalentonó, quiso ir por la reforma jubilatoria, lo logró, pero lo logró en el recinto, perdiendo en la opinión pública y en la calle, y después no pudo ir por la reforma laboral, que era lo que seguía, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de eso, el peronismo no gana después en la general, pero hizo una excelente elección que no tenía que ver con las predicciones y las previsiones, y lo mejor fue que se unificó a través de las PASO. Entonces lo valoro positivamente. Lo mismo el 2019. Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, después no solo se saca la cantidad de votos que sacaron cada uno por separado, sino que se crece y se gana. Entonces, fueron dos experiencias positivas. ¿De qué depende que en este caso sean positivas? De que el tono de la campaña sea el que la campaña asumió, por lo menos después de pasada la primera semana, ¿no es cierto? Y más allá de que, por supuesto, es una interna y siempre hay algún cruce, creo que se encaminó y fue en un plano mucho más propositivo, y la diferencia quizás y los matices se expresan ahí. Si vos me preguntás qué es lo que afloró en el cierre de lista y que terminó llevando a la concreción de 2 listas, a mí me parece que afloraron tensiones existentes, que existen en todos los frentes políticos, matices. No digo toda la lista porque sería desleal de mi parte, pero las cabezas, los armadores, a todas luces, Omar Perotti y Agustín Rossi, cada uno de ellos expresa una forma distinta de pensar la concreción de un proyecto de provincia, ¿no es cierto? E incluso de pensar el peronismo de la provincia con respecto al peronismo nacional, una mirada más autonomista, si se quiere, más localista, y una mirada más nacional, ¿no? Me parece que eso está claro, que eso existe. Ahora, dicho esto, no creo que, porque por eso no dramatizo la interna, que una perspectiva deba aplastar y sacar de la escena a la otra, porque las posibilidades del peronismo de triunfo dentro de 2 años dependen que se puedan articular estas dos perspectivas, como se viene haciendo a través de esas pasos,
virtuosamente. Esa articulación se puede dar en una mesa o en un diálogo permanente, donde después se llega a una lista de consenso. No pasó, ya no sirve decir por qué no pasó, pero no pasó, no existió ese diálogo fructífero, etcétera, o puede llegarse a través de las PASO. Bueno, ese fue el escenario que se terminó construyendo, o el que terminó decantando, mejor dicho, ¿no? Porque nadie puede decir que se haya ido construyendo con tiempo, etcétera, ese escenario. Decantó en eso. Entiendo que por esas dificultades en el diálogo entre distintos sectores, pero digo, nuestro compromiso es el 13, sea donde sea el lugar que nos toque, seguir peleando por el triunfo del Frente de Todos, porque se nos va, o en todo caso, nos jugamos el destino de la patria, de eso yo no tengo duda. Hablé de Cambiemos, hablé del Frente de Todos, una gestión que se puede decir lo que se puede decir, pero que puso en el centro de la escena el cuidado de la población. Yo hago el ejercicio de historia contrafáctica que hubiese pasado si teníamos una gestión de Cambiemos, donde ni siquiera había un Ministerio de Salud. Creo que todo el mundo, incluso hasta los que adhieren a Cambiemos, deben intuir que no hubiese sido un escenario positivo, ¿no? Y que hubiese sido mucho peor de lo que nos pasó. Entonces, nos jugamos eso. Sería una irresponsabilidad por una cuestión comarcal o de que no me gusta el lugar donde quedé, que cualquiera de nosotros, de una u otra lista, se vaya a la casa. En nuestro caso, y puedo dar fe de que Agustín también, porque me ha tocado estar enfrentado muchas veces con cada uno de los actores. El peronismo tiene la política tiene esas cosas. También Agustín es alguien que cuando le tocó perder, siempre dejó todo acompañando al candidato o a la candidata. Y en el caso del Movimiento Evita, que donde hemos ganado muchas internas y hemos perdido muchas más, siempre hemos estado al pie de cañón después, ¿no? Todos los poderes de la provincia de Santa Fe en este tiempo parecen estar, por una cuestión histórica, digamos, ¿no?, que se viene arrastrando, en una tensión que no se sabe de qué manera se puede llegar a resolver. ¿Qué evaluación haces de esta situación y cómo ves el futuro de todos estos conflictos que van apareciendo en el orden institucional en Santa Fe? Yo parto de la base de entender que acá no se está plebiscitando una gestión provincial. Esto es importante señalarlo. Estamos seleccionando candidatos o preseleccionando candidatas a senadores y a diputados. Digo, esto es, y vale para todas las áreas de esa gestión. Digo, mal haría yo, siendo que voy en una lista, ¿no es cierto?, que circunstancialmente es la otra lista en la que no es la lista donde va el gobernador, que de hecho va y va en la boleta, un día levantarme y porque voy en la otra lista decir o desdecirme de un montón de cosas que dije antes con respecto a evaluaciones positivas que hago de la gestión, ¿no es cierto? De hecho, nuestro espacio tiene funcionarios en la gestión, ni de primera ni de segunda línea, no es un reproche, pero son funcionarios quizás de tercera línea, pero que tienen una actuación importante en temas difíciles, ¿no? Como el territorio, digo, algunas áreas difíciles, y están ahí, le ponen el pecho a la gestión, etcétera. El espacio Agustín Rossi, otro tanto. El ministro de Gobierno es de su espacio, ¿no? Entonces, si yo pensara, digo, sería como una especie de situación muy compleja si pensara que se está plebiscitando esa gestión, ¿no? Porque deberían ya inmediatamente renunciar, por ejemplo, nuestros funcionarios. Dicho eso, nosotros hemos tenido en materia de algunos de estos conflictos de poderes institucionales, ligados a la cuestión de la justicia, la seguridad pública, nosotros hablamos, así como los jueces hablan por su fallo, hablamos por nuestras decisiones en la legislatura, por ejemplo. Yo no soy diputado, pero Lucila de Ponti lo es y es de nuestro espacio, el Movimiento Evita, y en el caso de Agustín Rossi, bueno, el jefe de la bancada del peronismo es Leandro Busato, y han tenido una política sostenida de apoyo a la decisión del gobierno provincial desde el origen de la gestión de alguna manera a diferencia de las gestiones anteriores, de no ejercer presiones sobre algunas áreas de la justicia, el MPA, etcétera, y de permitirles avanzar en investigaciones, etcétera. Entonces siempre hemos sostenido lo mismo y lo hemos hecho a través claramente de esas votaciones, ¿no?
y además acompañando algunos planteos nodales de esta gestión en un montón de áreas, ¿no? Otras áreas, ley de conectividad, acompañando, empujando, planteando que se tiene que aprobar, entre muchas otras. Vamos a la cuestión, en todo caso, que estamos charlando, las 3 leyes de seguridad, de reforma profunda, ¿no es cierto?, de la seguridad pública en la provincia, las hemos apoyado. Quien les habla, junto a otros concejales y concejalas de Frente de Todo, impulsamos jornadas de debate en el Consejo Municipal en apoyo a estas iniciativas, y lo seguimos haciendo, y entendemos que el futuro inmediato de nuestra provincia sería importante que las fuerzas de la oposición, básicamente, puedan en la Cámara de Diputados avanzar con esa legislación, ¿no? Bueno, nosotros somos una expresión política que claramente está identificada, que acompaña, que pone todo su esfuerzo en la profundización del proyecto que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, junto a Agustín Rossi, y encabezando la lista de senadores, y quien le habla, Eduardo Toñale, encabezando la de diputados. Pero además somos candidatos, como decía antes, a senadores y a diputados, y hemos planteado una batería de proyectos. Como tengo un párrafo, no los puedo desarrollar todo acá, pero que tienen que ver fundamentalmente con discutir la pospandemia. Nos gustaría, nos interesa, impulsamos que en el marco de la campaña electoral, que es una tribuna donde las distintas fuerzas deben expresar sus ideas, sus proyectos para la coyuntura y para la salida de esa situación, el camino sea ese, la discusión de ideas, de proyectos, de iniciativas, y no la agresión personal, como hemos visto fundamentalmente por parte de Cambiemos, por ejemplo, que tiene por eje agredir a la vicepresidenta y al presidente de la Nación. Nosotros vamos con las propuestas y las ideas adelante en el marco de ese proyecto que apoyamos, pero también con las particularidades propias de la provincia de Santa Fe y defendiendo los intereses de los santafesinos y las santafesinas.